Bueno, vamos a mirar lo que llegó, lo que compramos en el remate del centro. Santos Dumont, pionero de la aviación de Brasil. 5.000 reis de plata baja. Linda moneda. Art Deco. Esta de 50 centavos de Guatemala ya tenía la del 63, que es un poquito más rara, pero bueno, como generalmente me gusta tener la primera fecha de cada tipo, después voy a ver con cuál de las dos me quedo, la que esté más bonita. Creo que están bonitas las dos, pero con estas creo que completo la serie de las primeras monedas de Cuba, que me faltaban estas dos. Estos dos níqueles de 2 y 5 centavos. A mí las monedas de Centroamérica me gustan mucho. Esta es una fecha bastante rara, del 25 centavos de Guatemala, con la chica maya, con la chica indígena. Y obviamente esta es la moneda más importante de la compra, el famoso patacón paraguayo, acuñado en nuestra Casa de Moneda de la Nación de Buenos Aires. Es una moneda casi idéntica a nuestro patacón, se parece en todo. Claro, tiene las mismas letras, los mismos números, está hecha con los mismos punzones, es casi igual, casi idéntica. Y lo que es directamente idéntico es el canto. Incluso dice lo mismo. Igualdad ante la ley. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otro video de domingo, así que lo vamos a hacer más relajado y vamos a volver a las antiguas reflexiones numismáticas, que obviamente reconozco que mi amigo Oscar fue el primero que usó ese título, pero yo también lo empecé a usar sin saberlo. Igual, de todas maneras, él ya me habilitó a usar la franquicia, así que la voy a seguir usando como es. Y estas reflexiones las vamos a dedicar a dar respuesta a un par de consultas. No puedo dar respuesta a todas, pero sí a un par de consultas que me han hecho en los últimos videos y alguna que quedó pendiente. En principio, la primera que yo quería encarar es la que me hace David, que es un seguidor y amigo de este canal, que me propone: estaría bueno algún video de reflexiones numismáticas que trate sobre la rareza de las monedas, no sé, quizá tomando algún periodo. También son interesantes los precios que alcanzan. Bueno, es una idea que se me ocurrió. Un saludo y buena semana. Bueno, sí, David, es una idea muy interesante, porque podríamos aprovechar para ver cuáles son los factores que hacen que determinadas monedas sean muy costosas y determinadas otras monedas sean muy accesibles, porque sobre todo pensando en las monedas antiguas, monedas arqueológicas, podríamos decir, las monedas clásicas y no clásicas también, hasta las medievales incluso, que son el principal tema a los que nos dedicamos en este canal. En principio, David, yo te diría que hay dos únicos factores que rigen los precios de las monedas, como de todo, básicamente, que se llaman oferta y demanda, ¿sí? O sea, es simplemente la pugna entre la oferta y la demanda. Dejemos al margen o dejemos de lado las teorías marxistas, por ejemplo, del valor, que hablaban de que las cosas tienen valor por las horas de trabajo, lo que se llama la teoría del valor trabajo. Miren, yo acá en YouTube hay un profesor británico que hace 30 años, si mal no recuerdo, 40 años, que enseña el Capital de Karl Marx, nada menos que en la Universidad de Nueva York, en Manhattan, ¿sí? en el corazón del capitalismo. Y yo me acuerdo cuando yo leía el Capital, lo que hacía era mirar una clase de este profesor y leer el capítulo correspondiente, porque va capítulo por capítulo. Lo pueden mirar, creo que está todavía en YouTube. Está muy bueno, es muy buen docente, muy buen profesor. Y fíjense, obviamente a los numismáticos, sobre todo a los que estudiamos la historia del dinero, la historia monetaria, etcétera, nos interesa Marx, porque fue una de las primeras personas que pensó bastante bien todo el tema ese. Y fíjense que lo que dice, bueno, Marx dice que las cosas valen por la cantidad de horas de trabajo que tienen, ¿no?
Y ni siquiera este profesor, que era marxista, por supuesto, este profesor inglés, se atrevía a defender la teoría del valor-trabajo. Decía, bueno, con respecto a la teoría del valor-trabajo, acá todos los marxistas tenemos problemas para sustentarla, digamos, porque decía, estamos en Manhattan y un terreno baldío en Manhattan que no tiene la más mínima cosa construida ni nada, ni el más mínimo hora de trabajo, es carísimo, digamos, con lo cual, digamos, es un poco difícil defender la teoría del valor-trabajo. Efectivamente, la teoría del valor-trabajo y también la teoría de la escasez, porque también teorías más clásicas, de economistas clásicos, defendían la teoría de la escasez, que vale lo que es escaso. Pero tampoco es esto, ¿verdad? Porque fíjense, yo, por ejemplo, qué sé yo, mis dientes son todos únicos, tienen todos distintos formatos, ¿sí? Tienen, ¿cómo se dice? Mi ADN, etcétera, son todos únicos. Y sin embargo, no tienen un valor infinito, digamos, ni son caros, nada. Si alguna vez me sacan una muela o algo, eso es basura, digamos, con lo cual, digamos, la escasez no es un factor determinante del precio, no es un factor relevante, salvo en función con la demanda, salvo que esa escasez marque una oferta menguada ante una demanda importante. O sea que el elemento principal es la demanda, en realidad, que es lo que fija el valor de las cosas. Y esto viene a colación, por ejemplo, de todos los temas de lo que son las criptomonedas, etcétera, cuyo único valor se basa en la escasez. O sea, la idea de que hay un número limitado de estas cryptocurrencies, digamos, de estas criptomonedas, etcétera, que es un número limitado, digamos, y que obviamente, claro, entonces son muy escasas. Pero, o sea, o son escasas, digamos, en principio hay un número limitado, con lo cual, digamos, no se puede imprimir al infinito como se podría imprimir en teoría, digamos, nada más, ¿no? El dinero, digamos, fiat, podríamos decir, el dinero fiduciario, y entonces, claro, bueno, habría una especie de respaldo en el sentido que es escaso, y como es escaso tiene que ser demandado, pero esto no es así, digamos, si la demanda es cero, digamos, o sea, no importa. Por eso yo siempre digo que yo no estoy en contra, ni mucho menos, de las criptomonedas, etcétera. Lo que yo digo es que no son monedas, en realidad, no son dinero, porque no tienen como función pagar. Son assets, o sea, son cosas de inversión, son objetos de inversión, simplemente. Y simplemente la gente las compra y las demanda porque suben de precio, y suben de precio porque la gente las compra y las demanda, digamos. O sea, es así, digamos, no hay un respaldo en sí, digamos, ni hay nada que les dé un valor especial, porque más allá de que en alguna cafetería algún fanático del Bitcoin o de lo que sea ponga Bitcoin accepted, ¿no? O sea, acepto Bitcoin o lo que sea, con el mero objeto de promoción, o que gente que patrocina las criptomonedas, digan acepto donaciones en criptomonedas. Sí, yo también aceptaría donaciones en criptomonedas, pero eso no quiere decir que eso sea una moneda, digamos. Simplemente es gente que está tratando de promocionarlas, digamos. En todo caso, digamos, la gente que compra criptomonedas no las compra para comprar cosas, no las compra para usarlas para pagar cosas, las compra para atesorarlo. O sea que básicamente la gente las compra porque suben y suben porque la gente las compra, digamos. Volviendo al tema de la oferta y demanda y de la teoría del valor en base justamente a la oferta y demanda, digamos que el valor de las monedas, como el valor de absolutamente todo, digamos, en el mercado, en el mundo capitalista, está dado por la oferta y la demanda. O sea, el balance entre la oferta y la demanda. Si la demanda obviamente es reducida, por más que haya una oferta reducida, las monedas no tienen un enorme valor. Y esto pasa en un montón de cosas. Esto pasa en un montón de monedas, por ejemplo. Hay monedas únicas que no tienen un enorme valor. Hay monedas únicas que son muy económicas. Si, por ejemplo, una moneda de Constantino el Grande, de un tipo de reverso común, de un emperador común, puede ser Constantino o alguno de sus hijos, etc., puede ser única o muy rara porque es de una oficina que en realidad acuñaría para otro miembro de la familia, por ejemplo. Eso pasa. Sería una especie de híbrido, digamos. A veces no, a veces son simplemente
reasignaciones de oficinas, etcétera, que duraron poco tiempo, etcétera, y bueno, existe, qué sé yo, por lo general suele ser la oficina primera para Constantino y de repente es la oficina tercera, póngale una cosa así. Bueno, no va a haber una enorme demanda por eso, porque el coleccionista medio no busca eso, digamos, no busca esa clase de rarezas, digamos. Puede ser que alguien esté dispuesto a pagarlo un poco más, digamos, como para decir, bueno, tengo una moneda que no está en el RIC, o tengo una moneda que en el RIC marca R5, única sería, o R4, que es muy rara, 2, 3 ejemplares. Pero en sí, digamos, no pueden pensar que esa moneda va a valer miles y miles de dólares, como uno podría decir, pero es una moneda única, digamos, es una moneda única. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un centavo norteamericano con una fecha única, bueno, esa moneda valdría millones y millones de dólares, literalmente. Es más, con que haya pocos cientos de monedas, ya valen muchísimo dinero, digamos. Y esto me lleva entonces a decir que todo además depende de cómo se colecciona una determinada serie y qué cosas buscan los coleccionistas en cada serie determinada. Por ejemplo, si una persona, la forma más común de coleccionar monedas romanas es coleccionar distintos emperadores, por supuesto. ¿Qué pasa? Que entonces los emperadores raros, los emperadores que acuñaron pocas monedas, tienen mucho valor, digamos. Y ahí, obviamente, importa el Estado, pero generalmente estos emperadores raros muchas veces son monedas, salvo que hayan sido monedas, pero generalmente son usurpadores, son monedas acuñadas en secas emergentes muchas veces. Entonces, claro, esas monedas suelen ser feas, digamos, suelen estar en mal estado, corroídas, etc. Y sin embargo, digamos, son monedas costosas, obviamente. ¿Por qué? Y porque muchísimos coleccionistas de monedas romanas lo que hacen es formar una galería de emperadores. A mí, eventualmente, no me parece importantísimo esto. Por ejemplo, a mí me gusta más representar la historia monetaria del Imperio Romano, por ejemplo, en la parte imperial, y obviamente que para representar bien la historia monetaria, generalmente no hacen falta monedas carísimas, porque justamente las especies más exitosas de la historia monetaria siempre van a ser comunes, porque fueron exitosas y porque se acuñaron en buena cantidad, digamos. Tengo monedas de emperadores raros, por cierto. Tengo monedas de emperadores muy raros, pero sin embargo, digamos, obviamente me interesó tenerlas, sobre todo en los periodos que yo más estudio y colecciono, y qué sé yo, todo lo que se puede comprar lo tengo, digamos, podríamos decir prácticamente. Pero digamos, qué sé yo. Pero ahora sí, claro, muchos coleccionistas buscan reunir una galería de emperadores, con lo cual, obviamente, el emperador raro. Y ustedes fíjense que una moneda de un emperador raro, qué sé yo, por ejemplo, Pacasiano, de la cual yo tengo un antoniniano, es un emperador que se deben conocer unas 50 monedas en el mundo, más o menos, aproximadamente esa cantidad. O sea que, básicamente, no es, o sea, al lado de eso hay monedas únicas que valen muchísimo menos. Obviamente, ¿qué pasa? Que, claro, que no tienen demanda. En cambio, muchas personas coleccionan una moneda por emperador o tratan de tener la mayor cantidad de emperadores posible, y obviamente un emperador, hay mucho más que 50 coleccionistas de monedas romanas, por supuesto, y encima, como este emperador acuñó distintos reversos y muchas monedas por supuesto están en museos, etc., obviamente la oferta es limitadísima y la demanda es alta. ¿Qué pasa con otras series? ¿O qué pasa? ¿Cuáles son los aspectos dentro de cada serie que pueden hacer que haya mayor demanda o menor demanda? Bueno, distintas personalidades de coleccionistas van a coleccionar distintas cosas. Y distintas series se coleccionan en atención a distintas cosas. Por ejemplo, si ustedes van a la moneda griega, lo que más se colecciona obviamente son las monedas grandes de plata. Y las monedas grandes de plata en general se coleccionan porque son hermosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas monedas grandes de plata, si tienen un arte espléndido y si están en altísimo grado de conservación, van a tener un valor, van a ser objeto de una gran demanda. Porque le va a gustar al coleccionista millonario, le va a gustar al coleccionista de buen pasar, le va a gustar al coleccionista de ingresos medios y, obviamente, si pudiera comprarla, al coleccionista de ingresos magros e incluso al coleccionista casi indigente también la querría comprar porque es hermosa. Pero, obviamente, que se la va a llevar el que puede pagarla, digamos.
Entonces, básicamente, una moneda griega grande de plata, sea un estater, sea una tetradracma o una tridracma, o, bueno, ni hablar monedas más grandes todavía, octodracmas, decadracmas, ¿no? Bueno, obviamente esas monedas van a tener mucha demanda y si están en alto grado de conservación y tienen un arte espléndido. Fíjense cómo se derrumba el valor de una moneda de esas, de una moneda grande griega de plata clásica, por ejemplo, si la moneda está picada, rayada, corroída o muy gastada, digamos, el valor no va a ser la mitad. Porque yo he visto mucho, esto es típico de Mercado Libre, ¿no? Publican una moneda y dice, ponen la foto de una moneda de un catálogo de subasta de, qué sé yo, Numismatic Arts clásica o de VS, y dicen, la mía está al 50% de esta. Y bueno, no, entonces nada que ver, digamos. No es que una moneda que, digamos, tiene un desgaste que deja ver el 50% de la moneda vale el 50% de esa, digamos, ¿entienden? O sea, es completamente diferente el precio porque ustedes tienen una moneda de otra liga. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sestercios del Alto Imperio. Por ejemplo, yo les mostraba hace un tiempo un sestercio de mi colección de Nerón, que un ejemplar del mismo par de cuños se vendió creo que en $10.000, si mal no recuerdo, o $11.000. ¿Qué pasa con el mío? El mío está en el mismo estado por ahí, pero no tiene pátina. Es una moneda que en un momento la limpiaron, ganó un tono suave, marroncito, y bueno, qué sé yo, no vale ni remotamente $9.000, ¿entienden? O sea, estas cosas son así, digamos. Lo mostrábamos también cuando hicimos el tutorial sobre los precios que alcanzan en subastas ciertas monedas romanas, ¿no? Tanto áureos como denarios como sestercios. Sestercio de Calígula creo que hicimos. Y ahí pueden ver que una moneda que está del mismo par de cuños por ahí, de un arte similar, hermoso y qué sé yo, en buen estado que yo, agujereada, vale muchísimo menos. O sea, ¿por qué? Porque ya no entra en las grandes ligas, ¿entienden? Ya no entra, por ejemplo, no te la aceptarían para una subasta CNG, por ejemplo, no te la acepta para una subasta Tritón. Te la va a aceptar para una subasta electrónica nada más, por ejemplo. Y obviamente se va a vender algo acorde. Creo que la diferencia era una moneda se vendía en $16.000 y la otra se vendía en 600 o 800 o algo así, ¿sí? Es así, esa es la diferencia, es brutal la diferencia. Porque básicamente los coleccionistas que compran en esas subastas y que están dispuestos a gastarse miles de dólares en una moneda, no compran monedas mediocres. No compran monedas mediocres porque apuntan a tener una colección perfeccionista, apuntan a tener una colección de alta calidad, apuntan a tener una colección que además tenga un valor de inversión, digamos. Entonces van a apuntar siempre a tener la moneda de la mejor calidad posible en esa serie. ¿Qué pasa? Que hay muchas monedas que en realidad no existen en alta calidad. Y algunas de esas monedas, por ejemplo, son importantes. O sea, son monedas raras, son monedas importantes, históricas, numismáticamente importantes, etc. Y entonces, en el coleccionista experto está poder saber y determinar, bueno, esta moneda es una maravilla para lo que puede ser una moneda de estas. Y entonces, aunque la moneda no se vea mal, digamos, a los ojos de un principiante, es un ejemplar magnífico y tiene un altísimo valor, aunque no es muy impresionante para quien no conoce del tema. Pero son casos muy puntuales. Lo normal no es que no, digamos. Lo normal es que una moneda que no tiene, por más rara que sea, digamos, si no tiene alguna significación especial, no va a alcanzar un precio exorbitante, digamos. Fíjense, por ejemplo, una cosa que yo también les comentaba cuando hicimos el tutorial de las subastas, lo que pasa con los áureos. El coleccionista promedio de áureos, que gasta en áureos y que colecciona en serio áureos, es un tipo que es un inversionista de una petrolera, un tipo, digamos, de altos medios, digamos, un empresario, un tipo que generalmente, como característica general, podríamos decir que es un tipo que tiene mucho dinero y, por ende, además, poco tiempo. La colección académica como la mía, que muchos dicen, qué colección, qué maravilla, qué ejemplares. No, miren, yo soy un coleccionista
académico, digamos. Yo tengo una colección que formé con fines de estudio y la tuve que formar porque vivo en un país donde no tenemos las grandes colecciones que hay en Europa, en los museos, que se pueden llegar a ir a consultar, donde, digamos, están todas las bibliotecas y qué sé yo. Entonces yo me vi obligado a armar una colección académica, una colección de estudio y una biblioteca importante, digamos. Y esto me vi obligado a hacerlo, porque acá no hay ni bibliotecas de numismática, ni colecciones importantes de numismática que uno pueda ir y consultar. Si yo viviera en Europa, por ejemplo, viviría yendo a los museos, viviría pidiéndole a los conservadores que me muestren tal y cual moneda para mis investigaciones, para mis catálogos, para mis artículos, y eventualmente tendría igual que tener alguna colección para la docencia, que también lo uso. Pero yo publico libros de numismática, y los libros de numismática vienen ilustrados con fotos de monedas. Y yo los ilustro con las fotos de mis monedas, que son las que yo estudié, obviamente. Lo mismo con mis artículos, generalmente. También he escrito artículos sobre monedas que no tengo, por supuesto, pero en general, lo mismo mis artículos, etc. Yo tengo que tener mi colección de estudio, digamos. Y es una colección académica, básicamente. ¿Qué quiere decir una colección académica? Una colección académica es una colección que está formada con el objetivo, justamente, de estudio y de enseñanza. Básicamente, entonces no voy a tener ejemplares súper lujosos. Obviamente, yo hace 41 años que colecciono monedas griegas y romanas como principal interés. O sea, ¿entienden? O sea, yo empecé a los 12 años a coleccionar monedas griegas y romanas. Entonces, ¿qué pasa? Que en 40 años de coleccionismo, dedicado con toda la... Me casé grande, me casé a los 40 años, digamos. Entonces, en 40 y pico, 42 años de coleccionismo, dedicados muy fuerte, digamos, y en que me gastaba todo el dinero que tenía en monedas, etc. Siempre, alguna vez me topé con monedas buenas, que obviamente las incorporé a mi colección, si pude hacerlo, si pude permitírmelo, porque además, bueno, soy una persona de clase media, soy un trabajador, digamos, y no puedo permitirme malgastar el dinero tampoco, digamos, tengo que tener algún tipo de reserva de valor también en mi colección. No puedo simplemente gastar y bueno, me junté toda esta chatarra que no vale nada, digamos, pero me divertí. Eso lo puede hacer alguien que es rico, digamos. Pero una persona, digamos, como yo, de clase obrera, podríamos decir, no puede hacer eso. Entonces, básicamente, y más en la Argentina, donde básicamente la jubilación de los autónomos, que es mi caso, es prácticamente indigente. Con lo cual, pero aún así, digamos, el promedio general de las monedas de mi colección son monedas de estudio, no son monedas de altísimo valor inversionista, súper selectas, súper exclusivas, no, para nada, para nada. Son monedas que yo uso para estudiar y para enseñar, que las tuve que formar justamente por el hecho de que, como les digo, yo no tengo... No vivo en Europa, por ejemplo, no vivo en Estados Unidos y no puedo tener contacto frecuente, directo con colecciones de museos, por ejemplo. Si la Argentina hubiera seguido otro derrotero en su historia, hubiera seguido en el derrotero que venía, digamos, en la época, por ejemplo, que se formó y todavía se exhibía y se estudiaba la colección del Museo Histórico Nacional, por ejemplo, etc. Y hoy en día por ahí tendríamos una colección de 100.000 ejemplares o 200.000 ejemplares, que sería una buena base para estudiar y aprender y enseñar numismática. Pero lamentablemente no fue así. Fue una de las cosas, digamos, malogradas, una de las tantas cosas malogradas de la Argentina, que hasta mediados del siglo XX, hasta 1945, por ahí, a principios de la década del 40, estuvo siempre entre las 10 mayores economías del mundo y generalmente peleando los 3 primeros puestos de ingreso per cápita. Y ahora, bueno, tenemos una economía del África subsahariana, digamos, ¿no? Es casi un país del África subsahariana, lamentablemente. Esa es una realidad de nuestro país. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el coleccionista de áureos, retomando con lo que él venía diciendo, es un millonario generalmente. Y entonces, también, fíjense, los áureos de alto valor van a ser áureos muy vistosos, muy lindos y en altísimo grado de conservación. Y sobre todo, bueno, obviamente que también, acá también se aplica, porque el coleccionista de áureos, por ejemplo, por lo general va a tratar de hacer una galería de emperadores, o sea, va a tener tratar en principio de tener un aureo de cada emperador, y después por ahí si sigue va a tener áureos raros, áureos con reversos raros o áureos con anversos, pero no tanto raros, sino vistosos sobre todo. Y esto se ve mucho en la moneda, por ejemplo, en los coleccionistas de monedas romanas del Alto Imperio, que buscan reversos conmemorativos de sestercios, por ejemplo, buscan anversos muy impresionantes, con retratos muy buenos, con retratos muy impresionantes. Y ustedes fíjense, acá yo siempre pongo esta moneda como ejemplo.
Hace unos años, VS, la casa de subastas suizas, vendió el vinio de Probo único que se acuñó. El vinio es el doble áureo, ¿no? Es un vinio de Probo único que se acuñó en el año 277 cuando Probo entró en Roma. Porque Probo usurpó, podríamos decir, el título imperial en provincias y luego marchó sobre Roma y llegó desde Oriente, digamos, y ocupó Roma y, digamos, llegó a Roma, hizo su adventus ceremonial en Roma y hizo una acuñación muy rara, de la cual se conservan 2 vinios nada más, diferentes, o sea que los 2 son únicos. Uno creo que está en la colección del gabinete, del Hunterian Cabinet de la Universidad de Glasgow, si mal no recuerdo, que es el tipo que tiene a Fides Militum, si mal no recuerdo. Estoy hablando de memoria, por eso, digamos, hace un tiempo que no lo chequeo. Y el otro es el vinio que muestra a Probo haciendo justamente el adventus ceremonial. Bueno, fíjense entonces que ustedes dicen, bueno, esta moneda desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista numismático, desde el punto de vista de la historia del reinado de Probo y de la numismática de Probo, es una moneda importantísima, importantísima. Ahora, fíjense, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuánto vale esta moneda? ¿Vale $100.000? No, miren, fíjense, si nos juntamos entre varios y hacemos una vaquita, como decimos en Argentina, o sea, juntamos plata entre 3 o 4, podríamos llegar a comprarla. Esta moneda salió con un estimado de 7.500 francos suizos y creo que se vendió en 8.000 o 9.000. O sea, no sé si se dan cuenta. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué VS no le puso un estimado de 100.000? Esta moneda además proviene de la colección Nelson Bunker Hunt. Antes fue, creo, si mal no recuerdo, creo que esta moneda fue antes de la colección del Gotha, de cuando cayó las monarquías alemanas al fin de la Primera Guerra Mundial. Esa colección se dispersó. Bueno, aparece en el RIC, creo, si mal no recuerdo, citada justamente como de la subasta de la colección Gotha, de los príncipes alemanes de Gotha. ¿Qué pasa con esta moneda? Es muy simple. El coleccionista de áureos es un tipo millonario, con muy poco tiempo, generalmente está haciendo negocios o cosas así, y bruto, o sea, en el sentido de que no va a investigar, digamos, como uno lo hace, evidentemente, como pueden ver, digamos. Y entonces mira el catálogo de subasta de VS y dice, un Probo en Verify, y lo pasa. ¿Entienden? Así funciona, ¿ven? ¿Qué pasa? Un Probo en Verify y lo pasa. Y en cambio, por ejemplo, este otro áureo que tiene los bustos conjugados de Probo y el dios Sol, y que aparece, se conocen unos cuantos ejemplares sin circular, o Streamify más, etc., es un áureo que vale decenas de miles de dólares. Decenas de miles de dólares. Y es un áureo que ahora no recuerdo, porque no tengo a mano el borrador de mi catálogo, pero creo que se conocen 16 ejemplares, una cosa así. O sea, es un áureo de Probo de Sisia relativamente común. Relativamente común para lo que es un áureo, obviamente, y para lo que es un áureo de Probo encima, que son monedas prácticamente ceremoniales, o sea, casi no circulaban, digamos. Entonces, ¿a qué nos lleva esta reflexión con respecto al valor? Que son 2 factores solamente, oferta y demanda. Pero al mismo tiempo, la cantidad de determinantes de esos 2 factores, sobre todo de la demanda, es enorme. O sea, son enormes los factores. ¿Cuánto se colecciona esa serie? ¿Qué clase de gente colecciona esa serie? ¿Cuál es el poder adquisitivo de esa clase de gente? ¿Qué busca la gente de ese poder adquisitivo? Etcétera, 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 etcétera. Son un montón de factores. Y también, fíjense, hay factores determinantes de la oferta. Yo les voy a contar una anécdota que creo que incluso le prometí a uno de los seguidores de este canal que comentársela. Ahora no me acuerdo quién fue, creo que lo tengo anotado por acá, pero bueno, ahora... Manuel López que me preguntaba si habían circulado en la Argentina las monedas de 10 céntimos y del gobierno provisional y de Alfonso XIII, etcétera, etcétera, y yo le dije, sí, pero probablemente circuló alguna, traída por algún inmigrante, pero no tanto. Lo contrario, lo inverso era lo más común. Pero no tanto llevar los cobres a España, que los que deben estar allá, los cobres de 1 y 2 centavos de patacón,
Mayormente deben haber sido traídos también por inmigrantes, porque muchos inmigrantes iban y volvían, iban, trabajaban, ganaban bastante dinero, porque en esa época había mucho trabajo y había mucho dinero en Argentina, y volvían y ayudaban a su familia. Por ejemplo, mi bisabuelo biológico, el papá biológico de mi abuelo, por ejemplo, era un inmigrante gallego, vino a la Argentina, según otras versiones fue a Brasil, probablemente por el idioma, y se ganó. No, fue más fácil, digamos, en su caso, porque se ganó el gordo de Navidad. O sea, se hizo rico instantáneamente y obviamente se volvió a España. Se volvió a España y se volvió a Galicia, digamos. Y se compró todos los terrenos que rodeaban su aldea, digamos. Una aldea en la provincia de Orense, Lueda. Se dedicó solamente a comer y a tomar, con el cura del pueblo y el intendente del pueblo, digamos, qué sé yo, se reunían a almorzar y seguían hasta la noche y empalmaban con la cena. Bueno, la cosa que se murió de cirrosis a los 40 años. Y como es, y bueno, y básicamente le prestó plata a todo el mundo de palabras, ¿no? A todos los amigotes de la aldea y de los alrededores le prestaba plata de palabra, hasta que en cierto momento tenía 10 hijos y estaban todos en colegios religiosos, por supuesto. Y mi abuelo era el mayor. Y un día mi bisabuela lo llamó a mi abuelo y le dijo: vente, Raimundito, mira, aquí en esta libreta le he hecho anotar a tu padre todo el dinero que ha prestado, ¿no? Entonces, ahora te ves con esta libreta a recorrer todas las montañas y los poblados y todo, a reclamarle, porque hay que pagar el colegio tuyo y de tus hermanos. Bueno, y mi abuelo, que tenía 10 años, agarró la libretita, se hizo toda la ronda por todas las aldeas de la comarca, digamos, donde había gente a la cual mi bisabuelo le había prestado de palabra, obviamente. Habían anotado 5 pesetas con 20 céntimos, 50 pesetas, 100, 500, 1000, lo que sea, digamos. Y volvió a la noche, pobre, que se le hizo de noche, y me contó que de repente, era una noche sin luna, estaba volviendo a la casa, pobrecito, y de repente tenía que cruzar unas montañas, qué sé yo, y de repente se encontró con noche cerrada, no se veía nada, se pegó un porrazo contra algo, y cuando se despertó del golpe era la lápida de un cementerio. Estaba cruzando un cementerio y no se había dado cuenta. Bueno, qué historia. Bueno, y mi abuelo pobre volvió sin un céntimo. Todos le decían: sí, ya te voy a pagar, etcétera, etcétera. Bueno, y mi bisabuela, mejor dicho, empezó a decir: qué sé yo, estoy cansada de este país, de esta gente, de qué sé yo me voy a volver me voy a ir a la Argentina, porque según una teoría de mi tío, mi bisabuelo había emigrado a Brasil. Y mi bisabuela se fue sola. Tenían todavía bastante dinero, más o menos dejó pago los colegios de los hijos, de los chicos, de mi abuelo y de mis tíos abuelos, y se vino para la Argentina. Y ahí, acá en la Argentina, se enganchó un vasco que tenía tiendas de ramos generales en Junín, que tenía mucha plata. Debería ser bastante seductora mi bisabuela, porque viuda y todo, bueno, y se casó y todo. Y al tiempo le mandó el pasaje a mi abuelo por correo, el pasaje de barco. Y mi abuelo se emigró a la Argentina, se vino desde Galicia a la Argentina con 12 años o 13, solo en un barco alemán. ¿Sí? Solo en un barco alemán. Se vino, que yo todavía tengo la funda del pasaje, del pasaje en la Hamburg America Linie, es una línea de transatlánticos, digamos. Y nada, trabajando y todo, mi abuelo, y esta sí, ya fue una inmigración definitiva. De hecho, mi abuelo trabajando, etcétera, ayudó a venir a sus hermanos, a la mayoría. Después empezó la guerra civil, algunos tíos míos los reclutaron, y se casaba un tío mío y le mandaban el anillo de oro para él y para la novia desde Argentina, de regalo, y bueno, qué sé yo. En fin, al final los últimos tíos vinieron y después se volvieron. Por eso yo durante muchos años tuve familia en Valencia, donde un tío mío se casó con una valenciana, digamos. Lamentablemente fallecieron todos ya. Bueno, en fin, pero fíjense cómo algunos inmigrantes, a todo esto venía esto, ¿no? Pero bueno, es una anécdota colorida, digamos.
algunos inmigrantes iban y venían y traían monedas, etcétera, y es común que haya monedas argentinas también en España, porque hay muchas monedas españolas en la Argentina. Sin embargo, lo que yo le decía a Manuel es que es más común, fíjense, que se exportaran monedas argentinas, pero esto ya era un negocio ilegal. Y se exportaban a Francia, concretamente. Porque, básicamente, la Argentina, ustedes saben que, aunque a partir de la década de 1890, a partir de 1896 el peso argentino se volvió una de las monedas más fuertes del mundo y mantuvo una paridad oro, un patrón oro fuertísimo hasta la década del 20, o sea, con la suspensión obviamente de la convertibilidad en la Primera Guerra Mundial, porque si no hubiera habido una especulación muy fuerte contra el peso, pero, digamos, una de las monedas más fuertes del mundo, digamos. Pero en la década de 1880 a 90, entre 1885, que se suspendió el patrón oro, y 1890 y pico, la moneda argentina devaluó muchísimo y quedó en un estado de paridad inferior al original. Entonces, ¿qué pasaba? Que los países miembros de la Unión Monetaria Latina, que en realidad yo les diría que los verdaderos, la Unión Monetaria Latina siempre fue más que nada, terminemos con los mitos, ¿no? Más que nada Francia, Bélgica, Suiza mayormente, y algún miembro intermitente que entraba y salía, pero generalmente más salía que entraba. Por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Grecia, eran países demasiado pobres para mantener el patrón oro, sobre todo a partir de la década de 1880. Por eso, por ejemplo, la peseta nunca fue verdaderamente convertible en oro. En realidad, hasta 1883, digamos, la peseta era convertible en oro a discreción del Banco de España. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente iba el conde de tal y el duque de tal, e inmediatamente ponía sobre el mostrador un billete de 1000 pesetas de oro, un billete de 1000 pesetas, quiero decir, y le daban un montón de monedas de 25 pesetas de oro, ¿no? Obviamente. En cambio, iba un hijo de vecino, como nosotros, y lo más probable, casi seguro, que poníamos un billete de 1000 pesetas en el mostrador del Banco de España y nos íbamos con una bolsa de duros. Porque básicamente el Banco de España, durante el bimetalismo, tenía la discrecionalidad de convertir los billetes en plata o en oro, básicamente. Entonces, obviamente que conforme el oro se fue haciendo, conforme la plata empezó a devaluar y terminó valiendo el 30% de lo que valía en la época del bimetalismo, a fines del siglo XIX, terminó valiendo eso, digamos. Bueno, la peseta se mantuvo convertible en plata y eso le dio un anclaje. Internamente la moneda mantuvo su poder adquisitivo, pero en la práctica, digamos, todas esas monedas tan lindas de oro que se ven y qué sé yo, eran más que nada para reservas, para pagos internacionales, etcétera, etcétera. Por eso muchas son bastante raras, las que se acuñaron sobre todo después de 1883, porque básicamente no eran monedas que se hicieran para circular, ni para darle a la gente, ni para convertir los billetes. Eran monedas que se hacían por otra razón, digamos. ¿Cómo se hicieron después? Se reacuñaron en la época de Franco. Creo que fue para comprar las compañías eléctricas, para pagarle la indemnización de las compañías eléctricas o de teléfono cuando se nacionalizaron a los ingleses, ¿no? Bueno, en fin, como sea, digamos, por eso les digo, el patrón oro, mejor dicho, la Unión Monetaria Latina, sobre todo cuando a partir de 1879 se adopta el patrón oro directamente, se abandona el bimetalismo, que hasta entonces más o menos habían tirado, salvo los estados pontificios, ¿no? Que básicamente estaban siempre quebrados y lo que hicieron fue emitir enormes cantidades de monedas de plata, sobre todo, y inconvertibles, digamos, hasta que directamente los expulsaron de la Unión Monetaria Latina. De hecho, había muchas críticas en las revistas políticas, de sátira política, etcétera, sobre este tema, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, estos países eran muy pobres. Italia, Grecia estaba en una pugna por ir sumando territorio, digamos, territorios todavía controlados por los otomanos y por otras potencias, etcétera, de gente de habla griega, entonces tenía muchos gastos militares y qué sé yo, y España también, y bueno, en fin, Italia, bueno, también seguía nunca se recuperó de la guerra de la unidad, digamos, con lo cual, digamos, estos países entraban y salían y más bien estaban fuera. Pero Francia, en cambio, Suiza también, era pobre, pero mantenía un patrón oro y
y Bélgica, era muy difícil mantener un patrón oro. Por ejemplo, países muy ricos, súper industrializados y a la vanguardia de la cultura y de la tecnología, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, nunca tuvo una moneda realmente convertible en oro, por ejemplo. La corona austrohúngara nunca fue verdaderamente convertible en oro, y sin embargo era una moneda estable y fuerte, digamos. Pero Francia sí, Francia era muy rica. Francia era un país muy rico y efectivamente tenía un patrón oro fuerte, digamos. Entonces el franco valía mucho más, y en la década de 1890 sobre todo el peso argentino llegó a valer la cuarta parte de su paridad oro, con lo cual se convirtió en un negocio ilegal exportar las monedas de cobre de 1 y 2 centavos para hacerlas circular en Francia como monedas de 5 y 10 céntimos de franco, que valían muchísimo más, valían como 4 veces más. Y esto era un negocio ilegal, por supuesto, básicamente. Pero la gente las hacía circular porque las veía y las veía iguales. De hecho, están hechas por el mismo artista. De hecho, Houdini, que era el mismo que había hecho las monedas de la Tercera República, la primera serie de bronces de la Tercera República. Entonces, en un momento a uno de estos que hacían este negocio lo agarraron con tipo 8 valijas con 1 tonelada de moneda de cobre de 1 y 2 centavos de patacón. Y el tema se judicializó. Y, como es típico de la justicia argentina, fue un trámite que duró décadas hasta que obviamente murió el trámite, digamos. Murió el imputado, murió todo, digamos. Toda la compleja operación de Interpol, entre comillas, que se había hecho entre la policía argentina y la policía francesa para capturarlo a este tipo, todo quedó en la nada, por supuesto. Pero bueno, no quedó en la nada porque básicamente, o sea, no hubo sentencia ni nada, pero quedaron en el depósito del juzgado durante décadas y décadas y décadas y décadas. ¿Sí? Desde 1900, pónganle, hasta 1960 y pico, 70, hasta que, miren lo que son las cosas, un día viene un hombre a verlo a Coco Derman, a mi amigo Coco Derman, que falleció, ya les dije, hace bastantes años, pónganle en el año 1970, ¿no? Y le llevó un cobre de patacón, una moneda de 2 centavos de patacón. Y Coco, que en esa época era un pibe, era un muchachito que tendría 20 años y ya trabajaba en Cook y compañía, que lamentablemente hasta hace poco funcionó con el socio de Coco, que ya estaba viejito y al final la terminó alquilando. Eso me dio mucho dolor, digamos, que desapareciera esa clásica numismática del microcentro porteño, justo al lado de la bolsa, justo a una cuadra de la bolsa de valores, bueno, que era hermosa, tenía incluso todavía la caja fuerte original de la época, era una cosa todo de madera, ¿no? una numismática de 1950, 40, 50. Bueno, la cosa es que viene un día un hombre con una moneda de 2 centavos de patacón y lo atiende Coco, que le dice, ¿ustedes compran estas monedas? Y en esa época, la de 1882, actualmente es la de 1887, la fecha más rara. Pero en esa época era mucho más rara 1882. Entonces, Coco la agarra, mira, y era una fecha cualquiera. Pónganle 1892, una fecha común. Y Coco le dice, no, esta no. Le dice, compramos solamente la de 1882. Ah, bueno, le dice, está bien, y se va, ¿no? Bueno, tipo una semana después viene el mismo hombre con una bolsa tipo de 2-3 kilos, digamos, ¿no? De esos centavos de patacón. Y le dice, tome. Le dice, no, le dice Coco, usted no me entendió. Le dije que solamente compramos el año raro, que es 1882. Sí, por eso, le dice. Revise la bolsa. Y Coco le empieza a revisar y eran todas monedas de 2 centavos de 1882. Todas. 2-3 kilos de eso, ¿no? Y le dice, 1882, dice, pero entonces, dice, ¿usted tiene los otros años? No, sí, dice, usted debe haber revisado. Sí, revisé 1200 kilos, le dice. ¿Y qué hizo con las otras monedas? No, las fundí. Claro, el tipo era un chatarrero que había comprado como rezagos, digamos. En algún momento se hizo una subasta judicial con todos los kilos y kilos y kilos, por ahí 1 tonelada de monedas esas de cobre, y el tipo las compró, digamos.
y la fundió, claro, como Coco le había dicho que no tenían valor, digamos, entonces ahí fueron monedas de 1 centavo de 1886, o sea, de 1 y 2 centavos de 1896, 2 centavos de 1887, que era la más rara de todas, digamos, todo eso se fundió. Entonces fíjense, ¿a qué voy con esto? Por un lado, contestarle a Manuel qué pasaba, o sea, por qué algunas también monedas, en Francia se ven mucho estas monedas también, obviamente. Y cómo también, de paso, explicarles que a veces la supervivencia de un determinado tipo de moneda es circunstancial. O sea, uno podría pensar, bueno, si se acuñó muchas menos de 1882, tendría que ser mucho más rara. Pero no, sobrevivió, como ven, sobrevivió una cantidad importante, digamos, por una cuestión completamente aleatoria, digamos. Entonces, estos son factores que modifican la oferta de forma circunstancial. ¿Entienden? O sea, no hay ninguna razón en especial, digamos, es un accidente prácticamente, ¿no? De repente, lo mismo pasa con las monedas antiguas. De repente, una moneda que es mega ultra rara, por ejemplo, un caso, las tetradracmas de los reyes de Peonia, de Liqueios, por ejemplo. Bueno, de esas monedas, la mayor parte vienen de un único tesoro y son rarísimas, porque de hecho casi todas son del mismo cuño de anverso, y de un par de cuños de reverso nada más. Son monedas mega raras, o sea, se hicieron muy pocas, pero sobrevivió un tesoro gigantesco de esas monedas. También una moneda que mostraba Jérôme en su canal, Numis Canal, los dinares cacuágidas, que eran monedas mega raras y se descubrió un tesoro de muchos kilos y son todas más o menos de la misma fecha y sin circular, digamos. Y bueno, hoy el día el mercado las absorbió, pero esas monedas obviamente tendrían que haber sido mega raras, digamos. Pero en una época, en el año 77, 78, cuando apareció ese tesoro, poco antes de la revolución islámica de Irán, si uno se quería comprar un dinar de oro medieval, le salía, era el más barato que había, era el más común, era el que estaba infestado el mercado de eso. Y eso, bueno, son factores totalmente aleatorios que hacen que ciertas monedas, obviamente, que deberían haber sido rarísimas, por ejemplo, sean comunes. Y luego tenemos el caso de monedas que se demonetizaron y por ende uno podría decir, ¿qué es más raro? Un chelín de la reina Victoria que se acuñó en la Royal Mint, se acuñaron millones y millones de ejemplares, etcétera, qué sé yo, y que circuló en un montón de países además, porque circuló de repente en Gran Bretaña, circuló en Canadá, en algunas provincias de Canadá, ¿sí? en el oeste de África, en un montón de lados, digamos, hasta las Malvinas, por ejemplo. ¿Qué es más raro? ¿Un chelín de la reina Victoria o un chelín contemporáneo acuñado por el presidente Kruger en la ínfima República Sudafricana de los Boers, digamos, que eran, no sé, 30.000, 50.000 personas, no sé cuánto eran, pero eran muy poca gente, digamos, y que se acuñó ahí en la seca de Pretoria, digamos, y poco después estuvo la guerra. Y no, fíjense, el chelín de la reina Victoria siguió circulando durante décadas y encontrar uno en buen estado es caro, digamos. Y en cambio, los chelines y las monedas en general de la República Sudafricana, si bien son monedas escasas porque se hicieron pocas, pero andan todas dando vuelta porque básicamente se demonetizaron, o sea, se les quitó su valor, digamos. Entonces se las dejó de considerar moneda y no las cambiaban en ningún lado. Que se eran todas, no todas, pero bueno, quiero decir, muchas quedaron. Algunas también fueron objeto de arte de trinchera, ¿no? Fueron, durante la guerra de los Boers, algunas fueron totalmente regrabadas y cosas así, típico arte de trinchera. Bueno, de hecho, relacionado con el tema de la serie del Patacón, por ejemplo, relacionado justamente con esa serie, está el famoso Patacón paraguayo, que justamente compré un ejemplar en la subasta del centro. Fíjense que es la única moneda verdaderamente circulante de plata del Paraguay. Es una moneda que a mí me parece muy interesante porque además está acuñada en nuestra casa de la moneda de la nación, de la nación argentina. Y incluso está hecho los cuños y todo en nuestra casa de la moneda de la nación. Paraguay, por ejemplo, tiene esa sola moneda. Porque cualquier coleccionista paraguayo quiere tener esa moneda. O sea, es la única moneda. Es un peso paraguayo de plata, el primer peso paraguayo de plata y el último peso paraguayo de plata. Bueno, es una moneda que obviamente tiene que tener valor, digamos. No es una moneda que para mí tiene valor, tiene importancia en la historia monetaria, e incluso tiene importancia
en lo que hace a la historia monetaria argentina, porque es una de las primeras monedas extranjeras acuñadas en la Casa de Moneda de la Nación. Así que, bueno, estos son algunos de los aspectos de interés que quería comentarles un poco sobre el tema del valor, de las determinantes del valor de las monedas. Demanda y escasez. Obviamente, en las series de las monedas modernas por países, las monedas de los países donde hay muchos coleccionistas, donde la numismática es fuerte, tienen mayor valor. Las monedas de los países donde, además de que hay muchos coleccionistas, hay muy alto ingreso per cápita, por ejemplo, tienen mucho valor, lógicamente. Y además, obviamente, se coleccionan más las monedas por fecha. Por ejemplo, algunas de las monedas más caras del mundo son simplemente monedas, por ejemplo, la moneda más cara del mundo es $20 de oro de 1933 de Estados Unidos, que es exactamente idéntica a cualquier otra moneda, digamos, que tiene un valor numismático ínfimo, cercano a cero, por encima del oro que contienen, digamos. Y la única diferencia que tiene es que dice 1933. Esta es la moneda más rara del mundo, la más cara del mundo, mejor dicho. No es la moneda más rara del mundo, se conocen varias. Y sin embargo es la moneda más cara del mundo. ¿Por qué? Por la fecha. ¿Y por qué? Porque los coleccionistas de monedas modernas coleccionan por fecha las monedas de su país. Y luego también, fíjense, hay elementos que hacen que ciertas monedas, ciertos países, tienen pocas monedas. Pues si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, Estados Unidos, el dólar aparece en el año 1793-94, digamos. Entonces, básicamente tienen 200 y pico de años nada más para coleccionar. Obviamente Estados Unidos es como la tormenta perfecta para los precios locos, ¿no? O sea, en el sentido de que, ¿qué quiero decir? Que, o sea, tienen solamente 200 años de monedas, tienen alto poder adquisitivo, de hecho es el país con más millonarios del mundo, y son muy numismáticos, porque básicamente Estados Unidos, como encarnación del capitalismo, ama la numismática, ama la historia del dinero, ama las monedas, y bueno, obviamente, o sea, claramente, por supuesto, de los top 10 de las monedas más caras del mundo son Estados Unidos, todas, digamos, inevitablemente, ¿no? Con lo cual, digamos, estas son cosas así. Y después hay países que tienen pocas monedas. Por ejemplo, la Argentina es un país que tiene pocas monedas. La Argentina, si hubiera tenido otra historia, otro devenir social y económico, y bueno, sería un país cuyas monedas, digamos, serían carísimas, digamos. ¿Quién sabe? Ojalá algún día la Argentina mejore, digamos, o tome un camino diferente al que ha tenido los últimos 70 años, podríamos decir 75 años, y efectivamente se progrese económicamente, progrese culturalmente, vuelva a su estándar, digamos, de progreso económico y cultural, y en ese caso, bueno, las monedas argentinas son una muy buena compra, porque, como les digo, hay pocas monedas. Fíjense, monedas verdaderamente circulantes de la República Argentina de plata, la serie del Patacón, nada más. Nada más, la serie, y de oro también, la serie del Patacón, nada más. O sea, y son 3 fechas. La de plata, ¿no? 1881, 82, 83. Nada más. Con respecto a 1881, bueno, las fracciones son muy, muy raras. Algunos las consideran ensayos. Para mí no son ensayos, para mí son monedas, pero bueno, no llegaron a hacerse cantidad suficiente. Pero, porque se han empezado a acuñar muy al final del año, digamos, de 1881. Pero fíjense entonces, obviamente que aún así las monedas argentinas valen, digamos, las cosas clásicas buenas, y obviamente las cosas modernas no valen nada. Pero por eso también en Argentina, lo hace la moneda moderna, la moneda contemporánea, quiero decir, ¿no? del último siglo, etc., se colecciona muchísimo los errores, qué sé yo, que para mí, desde el punto de vista de la ciencia numismática, de la historia monetaria, no tienen ninguna importancia, ¿no? El errorismo, ¿no? El sol con lágrima y no sé qué, y bueno, las monedas con errores, digamos. Y eso básicamente es aburrimiento, digamos, porque ya tienen la gente, o no pueden pagar las monedas que les faltan y se ponen a coleccionar eso. Y en segundo lugar, quería dar respuesta más acabada, más detallada y más práctica a una consulta que me hizo hace bastante tiempo mi amigo Carlos de Universo Numismático, del canal Universo Numismático, que espero que pronto lo tengamos de nuevo publicando sus videos sobre las cacerías de monedas raras en los rollos de 2 euros, etcétera, que a mí me divertían muchísimo. Así que, Carlos, bueno, por favor, mejorate y volvé a hacer tus videos.
Él me había preguntado, no sé si recordarán, ¿qué datos poner en una etiqueta de una moneda? ¿Qué datos me parecían los importantes? Y yo, bueno, como docente, digamos, terminé contestándole, haciéndole una respuesta bastante, digamos, teórica, bastante, digamos, le terminé respondiendo qué es la numismática, no sé si recordarán, y qué son las preguntas numismáticas. Mi idea era profundizar un poco más, detallar un poco más, pero no sé si se acuerdan, estaba muy resfriado, muy congestionado, apenas podía hablar cuando grabé ese video, un video horrible. Pero bueno, ahora sí le quiero dar a Carlos una respuesta más práctica, podríamos decir. ¿Qué se pone en las etiquetas? ¿Qué datos poner en las etiquetas cuando etiquetamos una moneda? Bueno, esto obviamente va a depender de qué tipo de moneda es, obviamente, ¿no? Si vamos a las monedas griegas, piensen las monedas griegas clásicas sobre todo, pero también algunas monedas helenísticas, como vimos, el caso de las tetradracmas, por ejemplo, y de las dracmas y de los bronces cívicos de época helenística. En todo caso, en época arcaica, clásica y también en época helenística tardía, muchas veces la autoridad emisora de la moneda es la ciudad. Y yo le decía a Carlos, en el video que les comento, que a la hora de poner los datos en una etiqueta, además de la descripción de la moneda, tenemos que pensar en lo que yo llamo las preguntas numismáticas, ¿no? ¿Quién, qué, para qué, por qué, cuándo, dónde? Todas esas preguntas se responden, digamos, con un dato. ¿Quién es la autoridad emisora? ¿Cuándo? La fecha, o desconocida la fecha, el periodo en que se acuñó, digamos. ¿Cuánto? Va a ser la denominación, pero también puede ser el peso, el diámetro, que son datos descriptivos en este caso. Luego, ¿dónde va a ser la seca? ¿Cómo? Bueno, en algunos casos hay que detallar si la moneda es acuñada, es fundida, por ejemplo, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en principio digamos que, entonces, yendo a lo práctico, porque no me voy a repetir de nuevo, cuando quieran verlo ese video de nuevo lo pueden ver. Yendo a lo práctico, digamos que, en principio, la autoridad emisora. Entonces, si es una ciudad griega, si es una ciudad-estado, una polis, si la autoridad emisora es el estado-ciudad, vamos a poner la ciudad. Generalmente se pone la región primero y luego la ciudad. Ejemplo, Ática, coma o dos puntos, Atenas. Por ejemplo, Brutium, Caulonia. Por ejemplo, Lucania, Síbaris. Por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno. Luego vamos a poner, yo tiendo a poner el periodo general en que se acuñó, un poco para saber también dónde insertar esa moneda. Por ejemplo, puede ser arcaico temprano, por ejemplo, puede ser arcaico tardío, por ejemplo, puede ser clásico temprano, puede ser clásico tardío, puede ser helenístico temprano o tardío o helenístico, si quieren, sin ir con más detalle. Luego vamos a poner la denominación, cuando se conoce, obviamente. En el caso de las monedas de plata es muy fácil, porque generalmente conocemos el estándar en uso de esa ciudad y sabemos que una moneda de X peso va a ser una tetradracma, una didracma, una tridracma, una dracma, un trióbolo o hemidracma, un dióbolo, un triemióbolo o cuarto de dracma, un óbolo, un hemióbolo, un tetratemorion o lo que sea, digamos. Seguido de el metal, o sea, dracma de plata, o podemos poner dracma, AR, que es la sigla que usamos los numismáticos para designar el metal plata. O si es una moneda, por ejemplo, de electrón, vamos a poner trité, por ejemplo, EL, que sería la abreviatura de electrum, ¿no? Luego consignaríamos el peso, y para esto siempre les digo, consíganse una balanza que pese centigramos también, no lo usual que son los décimos de gramo, porque sobre todo si ustedes van a trabajar con fracciones, por ejemplo griegas, o incluso en el caso de denarios romanos, etcétera, monedas no tan pesadas, o sea, está bueno conocer, si ustedes por ejemplo pesan un tetartemorion con una balanza que pesa como máximo discriminador 0.1 gramos, les va a dar 0.1 y puede pesar 0.07, 1.2, 0.12, 0.13 y le va a dar todo 0.1, digamos, o sea, no es la idea, ¿no? Entonces, son baratas en general, hay balanzas muy económicas que pesan centésimos de gramo, digamos. Luego vendría, bueno, la seca. Obviamente, si la ciudad emisora es... O sea, si la polis es la ciudad emisora, básicamente la seca va a ser la misma ciudad, ¿no? A veces no hace falta ni siquiera determinarlo, pero sí se puede poner
digamos, por ejemplo, a qué serie pertenece. Por ejemplo, en el caso de las tetradracmas griegas de Atenas, por ejemplo, se puede poner el grupo de Star, que es el catálogo, o Kroll, o lo que sea, Kroll grupo tal, o lo que sea, digamos, seguido de la fecha estimada en que se acuñó. Luego vamos a describir anverso y reverso. En las monedas griegas vamos a describir el tipo, anverso, cabeza, por ejemplo, de Atenea, bla, bla, bla. Reverso, por ejemplo, la lechuza parada, la ramita de olivo, la creciente y la inscripción. Esto es diferente en las monedas romanas, porque en las monedas romanas existe un orden que es primero las leyendas, primero las inscripciones de anverso y reverso, y después, primero la transcripción de la leyenda de anverso, luego el tipo de anverso, luego reverso, la transcripción de la leyenda de reverso y el tipo de reverso. Y luego, obviamente, van a venir la nomenclatura de los catálogos, las referencias, donde siempre traten de citar las referencias canónicas, o sea, las referencias más aceptadas como canónicas para la determinada serie, para esa determinada serie. Yo, incluso en lo que son las etiquetas, las etiquetas que hago para mi colección son muy sencillas, porque básicamente todos los demás datos se pueden corroborar en la bibliografía. Simplemente pongo datos como, bueno, el peso, cosas que son atinentes a ese ejemplar específico. Y luego sí, pongo la fecha, etcétera, y pongo, obviamente, las referencias a los catálogos. Y también suelo incluir, en algunos casos, sobre todo en las monedas que son más importantes, el origen, o sea, dónde adquirí la moneda. Porque yo además tengo muchas monedas que provienen de colecciones importantes, de colecciones famosas, que se compraron en subastas, que venían de colecciones bastante famosas, etcétera, y está bueno conservar ese dato, por ejemplo. En algún lado, incluso, en algunos casos, tengo en archivo las etiquetas originales en alguna caja, digamos, no sabría encontrarla ahora, pero las conservé, digamos, ¿no? Y algunas tengo, cuando me entra la etiqueta en el gabinete, las pongo también, la etiqueta original, pero generalmente la etiqueta es más grande, entonces para no recortarla, para no dañarla, la conservo en otro lado. Las monedas provinciales romanas y cívicas, etcétera. Bueno, las monedas provinciales, las monedas cívicas son igual que las monedas griegas. O sea, simplemente le voy a poner época romana y si se conoce, si viene a nombre de un emperador, etcétera, voy a poner, por ejemplo, qué sé yo, Jonia, Metrópolis y en el renglón de abajo, por ejemplo, Julia Domna. Julia Domna, esposa de Severo, puedo poner, y las fechas en que reinó Severo, por ejemplo. Pero las monedas provinciales son solamente las monedas emitidas para toda una provincia romana. Y estos son casos bastante específicos, digamos. Los principales, ustedes ya saben, son, sobre todo, ¿no? Capadocia, las series capadocias, las series para la provincia siria, acuñadas mayormente en Antioquía, pero no solo, y finalmente las series egipcias acuñadas en Alejandría. Hay otros casos, como por ejemplo monedas para la provincia del Ponto acuñadas en Amisos, etcétera, etcétera, pero son los menos. Y también podríamos incluir lo que son las monedas cistofóricas, que son de la provincia de Asia mayormente. Que esas serían las monedas provinciales. Después hay otros casos también, hay monedas de Mesopotamia también, que son monedas para toda la provincia, etcétera, pero son casos muy, muy raros, muy puntuales, son monedas raras, son monedas excepcionales, podríamos decir. Y bueno, en estos casos, obviamente, la autoridad emisora, vamos a poner la provincia, digamos, luego vamos a poner el nombre del emperador. Bueno, están las acuñaciones de Arabia también, de Trajano, que las vimos en un video de Coin of the Week. Vamos a poner, obviamente, el emperador, la fecha, etcétera, de todo igual, digamos, básicamente. Luego, monedas romanas y bizantinas. La autoridad emisora va a ser el emperador. Van a poner el emperador con las fechas de reinado. Si lo conocen, está bueno poner el dies imperi, o sea, la fecha de ascenso al trono exacta, si se conoce, y también obviamente la fecha de deceso exacta. Está bueno eso porque nos da una idea de la duración del reinado, mucho más concreta y precisa que poner simplemente los años de reinado. Luego va a venir la denominación, el metal, todo igual, la seca, que va a ser importante. En el Alto Imperio, durante mucho tiempo, durante todo el siglo II, básicamente, la seca va a ser Roma prácticamente la única seca. A fines del siglo II ya va a haber más secas, pero en general, salvo raras excepciones, la seca mayormente va a ser Roma a partir de mediados del siglo I y durante casi todo el siglo II. Pero
hay que ponerla también. Luego, si se conoce la emisión, por ejemplo, se puede incluir. Si se conoce la oficina, también se puede incluir. Y obviamente el año en que se acuñó la moneda, que en general prácticamente casi todas las monedas romanas se pueden determinar por año preciso, con la bibliografía correspondiente, digamos. Y luego, bueno, todo lo demás va a ser igual. Bueno, las monedas bizantinas, prácticamente lo mismo, digamos, los mismos datos que las monedas romanas. Finalmente, las monedas medievales, obviamente, van a poner la autoridad emisora. Y la autoridad emisora puede ser un reino, pero también puede ser un ducado, un condado, una baronía, o incluso puede ser una ciudad. En muchísimos casos la autoridad emisora es municipal, podríamos decir. Con lo cual es cívica, como pasaba con las monedas griegas. Bueno, en esos casos la autoridad emisora va a ser la ciudad. En el caso de las ciudades del Sacro Imperio, sobre todo las del Reino de Alemania, yo suelo poner arriba de todo Sacro Imperio. Es decir, en general, yo les aclaro que yo las monedas francesas las etiqueto en francés, las monedas italianas las etiqueto en italiano, las monedas alemanas las etiqueto en alemán, etcétera, y obviamente las inglesas en inglés. Y en el caso de las monedas de secas alemanas, yo le pongo Römisches Deutsches Reich arriba, o sea, Imperio Romano Germánico, que es como se pone en alemán, ¿no? Nosotros le decimos Sacro Imperio Romano Germánico, pero en alemán se le suele llamar Römisches Deutsches Reich, o sea, Imperio Romano Germánico. Y luego pongo la ciudad, o el ducado, o el condado, o lo que sea. Bueno, me faltó decir las monedas islámicas. Las monedas islámicas van a poner dinastía, gobernante, citando época o denominación, metal, peso, etc. Lo demás todo mayormente igual. La sé que la fecha siempre, prácticamente siempre aparecen las monedas islámicas, así que la van a incluir, por supuesto. Y las monedas chinas parecidas a las islámicas. Van a poner la dinastía, el emperador, y obviamente, bueno, todos los datos que puedan tener con respecto a seca, etc., ¿no? Y sobre todo los años en que se emitió la moneda. También, que también se pueden conocer. Bueno, y finalmente quedarían las medallas. Las medallas tienen alguna diferencia, que es que, bueno, todo lo demás va a ser igual. Si es una medalla real, por ejemplo, una medalla real francesa, voy a poner Reino de Francia, el rey, el nombre del cual se acuñó, sus años de reinado, etc. Pero además en las medallas es importante, y también en las monedas modernas, cuando se conoce, cuando son sobre todo de cierto interés, digamos, no las cosas modernas, etcétera, pero las monedas que son de cierto interés, incluir el nombre del grabador. Eso está bueno. En las medallas es importantísimo. Y en ciertas monedas modernas también, por ejemplo. Por ejemplo, yo, las monedas francesas contemporáneas, me gustan mucho coleccionarlas atendiendo al grabador, y de hecho también tengo medallas de grabadores famosos que hicieron monedas. Tengo medallas oficiales del Estado francés, de la República Francesa, diseñadas o engrabadas por grabadores que también grabaron monedas. Una aclaración: cuando yo hago etiquetas para comerciantes que me encargan etiquetar monedas, etcétera, o bien cuando hago etiquetas para monedas que yo quiero cambiar, intercambiar con otros coleccionistas, o vender, o publicar en Mercado Libre para venderlas, etcétera, lo que yo hago, etiquetas mucho más detalladas que las que hago para mi colección. Porque básicamente, por ejemplo, en una moneda islámica voy a transcribir las leyendas, etcétera, cosa que no haría nunca jamás, salvo que tenga alguna nota de especial interés en una etiqueta para mi colección. Lo mismo las monedas romanas. Yo las monedas griegas, las monedas romanas, generalmente no transcribo las inscripciones porque ya las conozco, digamos. Y lo único que tengo que hacer en todo caso es agarrar el libro correspondiente de mi biblioteca, buscar el número de catálogo que aparece en la etiqueta y me va a decir cómo es la moneda. Con lo cual, digamos, pero en el caso de las etiquetas que yo hago para otras personas, digamos, sí, consigno todos esos datos como transcripción de inscripciones, e incluso también suelo citar algún catálogo amateur, digamos, algún catálogo de divulgación muy difundido, como puede ser Roman Silver Coins o los libros de Sear, de David Sear también. Bueno, esto es un poco, Carlos, lo que yo pongo las etiquetas, y ya estuvieron viendo algunas etiquetas de mi colección, y estas fueron un poco las dos reflexiones numismáticas del día domingo de hoy. Como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, feliz domingo.